Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video y gracias por apoyar siempre esta comunidad. Vamos a un hecho histórico muy impactante y si hubo varios escándalos financieros importantes relacionados a la banca estatal y grandes empresarios salvadoreños, este es uno de los más escandalosos, particularmente en el contexto de las privatizaciones del sistema financiero y Félix Alfredo Cristiani Burcar. Resuena en varios casos, pero en esta oportunidad hablaremos puntualmente en el caso de los bancos. En dicha época se usaba el colón salvadoreño y vale aclarar que en esta oportunidad usaremos cifras convertidas a dólares para una mejor comprensión, ya que si seguimos utilizando las cifras en colones de esa época, resultaría un poco difícil comprender mejor la situación. Después de muchas décadas de uso privado de los bancos a finales de la década de los 70, debido a las peculiares condiciones económicas que caracterizaban la economía salvadoreña, se tomó la determinación de nacionalizar el sistema financiero que era privado, principalmente por las razones de encaminar la economía al beneficio general de la población, porque existía una extrema pobreza, la concentración de la propiedad de las instituciones de crédito en un pequeño grupo de familias que abarcaba, además del negocio de la intermediación financiera, empresas en los sectores agropecuario, industrial y de servicios, la agudización de los problemas relacionados con la alta concentración de la riqueza y de los ingresos, lo que famosamente se había conocido durante todas esas décadas como la fuerte oligarquía que tenía todo el poder en El Salvador. Por esta estructura de comercio y de propiedad, donde los bancos jugaban un papel fundamental, se produjo una fuerte fuga de capital que se registró en los últimos 2 años de la década de los 70. Esto demandaba la adopción de medidas que atacaran los factores limitativos estructurales subyacentes en fondo a la crisis en la que estaba sumergida el país, que también ya tenía mucha forma el conflicto civil. La nacionalización de la banca fue decretada el 7 de marzo de 1980 y tenía como objetivo promover una menor desigualdad en la distribución de ingresos y de la riqueza mediante una nueva estructura de propiedad en las instituciones nacionalizadas, democratizar el crédito mediante la extensión de sus beneficios a los sujetos económicos que habían permanecido marginados, promover la utilización más racional del ahorro interno captado en el sistema financiero, abrirle las puertas a pequeños, micros y negocios que no eran parte de la oligarquía. Por esto se reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que de ahí en adelante debería realizar el Estado para acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país. En términos más sencillos, todas las décadas en las que los bancos eran privados, por medio de esto se limitaba el crédito y se beneficiaba solo a los oligarcas. Los bancos eran una herramienta muy poderosa de concentración de poder económico de propiedades que terminaba desembocando en lo político. La ejecución del decreto que obligaba a la banca a pasar a manos del Estado estuvo a cargo del Banco Central de Reserva de El Salvador, que nombró en cada institución un interventor, y así los bancos permanecieron nacionalizados por más de una década hasta 1990, que se dio paso a un programa de fortalecimiento y privatización del sistema financiero en preparación a una nueva privatización de la banca. Quien impulsó todo esto fue quien recién había ascendido al poder con el Partido Arena, Alfredo Cristiani. En esta época existían varios bancos como el Banco de Comercio, el Hipotecario, de Fomento Agropecuario, el Banco Salvadoreño, el Agrícola Comercial, Banco Cuscatlán, Banco Capitalizador, Bancafé y Banco Crédito Popular, entre otros. Pero Arena y Cristiani decían que después de todos esos años y la guerra civil, el gobierno debía reformarse económicamente y meterse en el neoliberalismo. La banca había sido nacionalizada hacía no muchos años, pero Cristiani había llegado para revertir esto. Arena planteaba que el modelo estatal era ineficiente, politizado y obstaculizaba el desarrollo económico. Los nuevos políticos decían que había mucho problema en el sistema financiero por su estructura organizacional, pues estaba establecido como un régimen político y centralizado, donde el gobierno dominaba el sistema en su conjunto, desde la formulación y ejecución de la política monetaria hasta la conducción administrativa e individual de los bancos, que estos eran propiedad estatal. Todo esto permitía que el otorgamiento de los créditos fuera competencia exclusiva del gobierno y estuviera orientado, en teoría, a sectores que tenían más necesidad dentro de la economía salvadoreña. Y está claro que en manos del Estado los bancos no eran muy eficientes, como sucede en cualquier institución, pero tampoco la medida de solución tendría que ser la privatización.
Pero Cristiani y sus secuaces lo tenían bastante claro y se aferraban a que la mora crediticia ascendía, decían ellos, a 434 millones de dólares para el 89. La situación había repercutido fuertemente en la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras. Y aunque no existe una lista pública oficial y completa, por razones obvias que la información a detalle nunca estuvo disponible, pero distintos informes y denuncias han señalado que cientos de millones de dólares eran cuentas pendientes de grandes empresarios, esos que se llamaban oligarcas. Al parecer nunca quisieron pagar sus créditos, tal vez porque hacía años les habían quitado el poder de los bancos. Por lógica, la crisis de estos bancos era de grandes créditos, no de pequeños créditos. Y como la decisión estaba tomada, los bancos serían vendidos a empresas privadas, pero al estar en crisis no eran muy atractivos, estaban técnicamente quebrados. Aunque las deudas eran de grupos cafetaleros, azucareros, comerciantes industriales, eso nunca se detalló. Salvador Arias, un economista de izquierda, aseguró que personajes con apellido Poma, Simán, Regalado, Dueñas, Gil, Murray Mesa, tenían préstamos de alto riesgo con estos bancos estatales en esas fechas. Entonces, el gobierno de Cristiani inició un programa de fortalecimiento y privatización del sistema financiero con el fin de lograr una base amplia de accionistas que garantizara el correcto funcionamiento a través de una mayor eficiencia y generar más competitividad. La etapa de saneamiento y rehabilitación de las instituciones financieras consistió en reconstruir directamente a través de aportes de capital o directamente mediante la compra de la cartera morosa el patrimonio neto adecuado de los bancos para que pudiera respaldar a los depositantes, apoyar el crecimiento de la economía y cumplir con los requisitos mínimos de capital. Prácticamente los estaban reviviendo y poniéndoles reserva que exigían las leyes. El problema era que, según muchos expertos, los bancos tenían una mora para sanear de 705 millones de dólares. Hay muchos otros que han dicho que llegaba a los 800 millones. Pero el caso suena más descabellado si ajustamos la inflación. Es decir, si todo eso ocurriera en el año 2025, esos 705 millones con la tasa anual promedio de inflación del 2.5 equivaldrían a que, si el caso fuera en la actualidad, sería como si se hubiesen robado 1.590 millones de dólares. Eso equivalía para esa época. Las cifras no son exageradas porque, recuerde, estamos hablando de instituciones financieras, de bancos que tenían grandes deudas y muchos activos. Se evaluó la cartera de préstamos de cada banco para determinar la gravedad del problema, constitución de reservas de saneamiento y ajustes de estado financiero que reflejaban la realidad de estas instituciones. Todo esto para hacer las empresas mucho más eficientes, que era lo que se buscaba a merced de dinero del Estado, y que esto posteriormente promoviera un desarrollo económico. Eran medidas y tecnicismos neoliberales. Para 1990 se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, conocido como FOSAFI, institución que hasta la fecha todavía está vigente, mediante decreto legislativo como una institución autónoma. Su objetivo era recibir los activos deteriorados de los bancos estatales, se financiaba con recursos del Estado, emisión de bonos y deuda pública. Entonces, FOSAFI recibió carteras de crédito morosos, propiedades embargadas, garantías incumplidas y otros activos problemáticos de los bancos estatales. Estas carteras incluían los préstamos no pagados por empresarios, cafetaleros, comerciantes e industriales que representaban esas cantidades millonarias. Por ejemplo, si un banco estatal tenía un crédito sin pagar por 5 millones de dólares de más de algún empresario, en lugar de asumir la pérdida, el banco transfería esa deuda a FOSAFI. A cambio, el banco recibía bonos del gobierno o efectivo, lo que saneaba sus finanzas. Pero todo siempre era pagado con dinero público del gobierno de Cristiani. Es decir, la mora de las grandes empresas se pagaba mágicamente con dinero del pueblo. Y así el empresario deudor ya no debía al banco, sino al Estado. Pero lo peor era que este Estado, es decir, el nuevo gobierno, la deuda se diluyó y nunca se cobró. Una vez eliminadas las deudas malas, estos grandes millones de dólares, los bancos pasaron a reflejar contabilidad muy viable y rentable. Esto permitía que pudieran ser ofertados al sector privado sin que hubiera pérdidas que espantara a los compradores o inversionistas. Y aquí viene la picardía, bueno, el robo descarado. Una vez limpios y con dinero fresco, saneados, limpios, los bancos estaban listos para ser vendidos. De manera premeditada,
muchos de los empresarios deudores eran accionistas de las empresas que procedieron a comprar estos bancos. Incluso el mismo Cristiani se dijo que tenía acciones en más de una empresa de las que compró algunos bancos. El gobierno de Cristiani, con total descaro, diseñó y ejecutó el proceso de privatización desde la presidencia y volvió a reforzar así el poder económico de esa élite oligarca ligada al sector cafetalero, industrial y financiero. La privatización favoreció a su círculo empresarial, consolidando la alianza entre poder político y económico que caracterizó los años 90. Y la historia ha demostrado que los grupos de inversión eran vinculados al Partido Arena y que algunos accionistas compradores habían sido deudores de estos mismos bancos que ellos habían quebrado. Todo esto con apoyo, por supuesto, del poder legislativo, en el cual Arena también había ganado muchísima representación desde los años 80, cuando había nacido como instituto político. Y si eso no bastara, varios de estos bancos se vendieron por precios significativamente inferiores a su valor real, es decir, compraron muy barato. Y los compradores pagaron en plazos, ni siquiera en el momento, con términos muy blandos otorgados por el gobierno de Cristiani. El argumento era fomentar la inversión nacional, pero en la práctica consolidó aún más la concentración de poder económico. Sin exageraciones, regalando los bancos a estos sujetos porque muchos debían y en vez de cobrarles, les dieron de remate los bancos ya con dinero líquido, fresco y rentables. Nuevamente se señaló a grandes empresas con apellidos Calleja, Gil, Simán, Poma, entre otros. Creo que suena bastante conocido. De esta manera se consolidaron oligopolios financieros. Muchos de estos bancos terminaron fusionándose o siendo absorbidos en las décadas siguientes. El presidente Cristiani era el líder del grupo Cristiani Burkhard, que era un conglomerado privado empresarial con inversiones en varias industrias. Y para más descaro, algunos de sus funcionarios más cercanos se volvieron también accionistas, como Roberto Orellana Milla. Y no era nada exagerado aquel dicho popular que el expresidente Cristiani salió de la presidencia con un banco bajo el brazo. Y el caso no termina ahí, ya que todos estos empresarios revendieron los bancos, pero con una enorme ganancia. Quizá lo hicieron por temor a que en un futuro un nuevo gobierno los volviera a nacionalizar. Pero aquí dos ejemplos. El Banco Agrícola Comercial, privatizado en 1991, comprado por el Grupo Poma y otros empresarios aliados, vendieron la participación en el año 2006 a Grupo Bancolombia. Adquirió el 98.7% del Banco Agrícola. La transacción fue por aproximadamente $900 millones solo en ese banco. Segundo ejemplo, el Banco Cuscatlán, también comprado en el 1992 por el grupo Gil, Calleja y Asociados. Estos vendieron las acciones en el año 2006 y fue adquirido por Citigroup. ¿Se recuerdan? Fue cuando vino el Citibank a El Salvador, en una compra regional que incluyó bancos en Guatemala, El Salvador y Panamá. Y así cerraron el negocio de sus vidas. Aunque ya eran gente con mucho poder económico, estas transacciones de los bancos los dejaron ganancias multimillonarias. Lastimosamente, Cristiani posiblemente se le permitió escapar del país, siendo prófugo de la justicia actualmente. El caso de la privatización de los bancos durante el gobierno de Alfredo Cristiani no solo marcó un antes y después en la historia económica de El Salvador, sino que expuso con crudeza el rostro más cínico del poder político al servicio de la élite económica. Con el argumento de modernizar el sistema financiero, el Estado saneó los bancos con fondos públicos, los vendió a precios irrisorios a grupos empresariales cercanos a Cristiani y Arena, y años más tarde esos mismos grupos los vendieron a corporaciones extranjeras por cientos de millones de dólares, sin que el país viera de todo esto ni un solo centavo de retorno. La política de aquellos años fue una desfachatez, un descaro total. Detrás de todo ese discurso neoliberal y de prosperidad se escondía una máquina de privilegios, favores, acumulación patrimonial que dejó al pueblo salvadoreño con las manos vacías. Más que una reforma económica, fue un saqueo institucional que desde ese tiempo hasta hoy pesa mucho en la memoria nacional, pero también en las arcas del Estado. Y este ha sido un recuento de la privatización y la venta de los bancos por el gobierno de Alfredo Cristiani. Puede dejar su comentario, qué sabía de esto, qué es lo que no sabía, o también una conclusión al respecto. Muchísimas gracias por apoyar siempre la comunidad del contenido. Nos vemos. Hasta luego.